Muy buenas noches. Yo soy David Castro y aquí estamos nuevamente en esta programación El Dios Desconocido. Venimos aquí de lunes a viernes cada semana y hemos estado aquí ya por casi 6 meses compartiendo con ustedes la palabra de Dios. Tal como el título del programa es El Dios Desconocido. Y lo que hemos tratado de hacer aquí es ir a la palabra de Dios, y dejar que el Espíritu Santo nos guíe, porque no olviden, el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Y Jesús dijo, Él nos va a guiar en toda verdad. Él es el que nos instruye en lo que es la verdad. Entonces, para conocer a Dios, tenemos que conocer el Dios de su palabra. Porque tristemente el mundo religioso, con sus diferentes doctrinas y teologías y dogmas, nos ha enseñado de un Dios religioso. Y la denominación tal enseña un Dios de acuerdo a las doctrinas de esa denominación. El sistema eclesiástico tal enseña a Dios de acuerdo a las doctrinas y las dogmas de ese sistema. Y así, entonces, hoy en día tenemos miles de sistemas religiosos diferentes, denominaciones diferentes, creencias, dogmas, doctrinas y teologías diferentes, y todas están enseñando que ese es Dios. Toman versículos de la Biblia para aplicarlos fuera de contexto o con otro significado para enseñar las doctrinas y las teologías y las dogmas que ese sistema cree. Pero tomar la palabra y dejar que la palabra se revele, que la palabra se confirme, que la palabra nos guíe en toda verdad, eso los religiosos no hacen. Es más, muchas de las doctrinas y teologías y dogmas religiosas están muy contaminadas con la sabiduría de hombres y mujeres. Muchas doctrinas comienzan por una revelación, entre comillas, o una interpretación de un ser humano. Un hombre o una mujer empezó a creer así, etcétera, etcétera. Otros lo siguieron y de repente una nueva denominación con nueva teología y doctrinas. Y entonces después de un tiempo algunos ahí recibieron y se fueron, empezaron otros y así es que la mayoría de los sistemas religiosos que existen hoy en día. En el reino de Dios, el eterno propósito de Dios es el eterno evangelio de Dios. En el reino, lo que Dios nos enseña en su palabra no origina con el hombre, no origina con teólogos, no origina con un seminario, un instituto bíblico o un hombre o una mujer que tuvo un sueño, una visión o lo que sea. No, en el eterno propósito de Dios y en el eterno evangelio del reino de Dios, el evangelio origina en Dios. Y la palabra de Dios nos afirma en varios lugares que ese eterno propósito y ese eterno evangelio ha existido desde antes de la fundación del mundo. En otras palabras, desde antes que un ser humano fue creado, ya todo el eterno propósito de Dios existía. Ya todo el evangelio, todas las buenas nuevas del propósito de Dios y de su reino ya existía. En el eterno propósito de Dios ya existía Cristo como Rey y Señor desde antes de la fundación del mundo. En el eterno propósito de Dios, desde antes de la fundación del mundo, ya existía la gracia. La gracia, ya eso existía. En el eterno propósito de Dios, desde antes de la fundación del mundo, ya existía, ya estaba el plan de redención y de salvación en Cristo Jesús. Desde antes de la fundación del mundo, en el eterno propósito de Dios, ya existía lo que es la vida en el Espíritu. Desde antes de la fundación del mundo,
ya existía en el eterno propósito de Dios y en el eterno evangelio de Dios, ya existía la eclesía dentro del reino. Lo que Jesús dijo en Mateo 16, que él iba a edificar su eclesía, no la iglesia religiosa que el hombre ha estado edificando y sigue edificando aquí en la tierra. No, Cristo es el constructor y arquitecto de la eclesía. Él es la piedra angular, él es el fundamento, no las doctrinas y las dogmas de tu sistema religioso, de tu denominación. No. Entonces, todo lo que es Dios ha existido desde antes de la fundación del mundo. Una de las áreas que te acabo de mencionar y que hemos estado mirando es la vida en el espíritu, porque la vida en el espíritu es clave en el eterno propósito de Dios. Dios no puede llevar a cabo su eterno propósito en la tierra, de establecer su reino en la tierra, si no tiene a hombres y mujeres que han sido redimidos, comprados con la sangre de Cristo y que son ciudadanos de su reino, para vivir una vida en el espíritu. Sin la vida en el espíritu, Dios no puede llevar a cabo su propósito, porque el propósito de Dios es un propósito espiritual que fluye en el organismo espiritual de Dios, no en la naturaleza carnal del hombre. Esa es la gran diferencia. Entonces, yo quiero que esta noche leamos de nuevo lo que ya terminamos de leer todo el capítulo la semana pasada de Gálatas 5. Pero quiero que volvamos a Gálatas 5 a mirar algunas cosas que resaltan para que nos dé mejor entendimiento claro de lo que Dios inspiró a Pablo cuando Pablo escribió esta epístola a esta asamblea, a esta eclesía en Gálatas. Y mira lo que dice aquí. Empiezo en el versículo 1 de Gálatas 5. Para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permaneced firmes y no os sometáis otra vez al yugo de esclavitud. Entonces, hay que entender de qué está hablando aquí Dios cuando habla de un yugo de esclavitud. ¿De qué está hablando Dios aquí cuando habla a libertad? Es que Cristo nos ha liberado. ¿Qué significa eso? Porque está lindo leerlo, suena muy bueno, pero tenemos que tener un entendimiento práctico, cómo aplicarlo a mi vida diaria, cómo aplicarlo a mi modo de pensar, mi mentalidad. ¿Tengo yo una mentalidad de esclavo o tengo una mentalidad de libre? ¿Qué significa ser esclavo en el contexto de lo que Dios le inspira a Pablo a escribir aquí en Gálatas 5:1? Bueno, si queremos tener un entendimiento profundo, tenemos que ir a Gálatas 1, Gálatas 2, Gálatas 3 y Gálatas 4, porque esos primeros 4 capítulos empiezan a establecer el fundamento y el contexto de esta carta que Pablo está escribiendo. Y todo este capítulo tiene que ver que hay dos enseñanzas. Está el evangelio eterno de Dios que ha existido desde antes de la fundación del mundo, y entonces está el evangelio de los hombres, el evangelio religioso, el evangelio que está contaminado con la sabiduría y las tradiciones de los hombres. Y eso es lo que el libro de Gálatas es. En el primer capítulo hay un versículo que resalta donde dice: si un ángel del cielo o cualquier otro hombre aquí en la tierra viene y os predica y os enseña otro evangelio al que se te ha enseñado, ese es anatema. En otras palabras, ese está bajo maldición. Así empieza el capítulo 1. Baja al capítulo 2. En el capítulo 3 empieza el primer versículo. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os ha hechizado con otro evangelio? Empezaste en el espíritu y ahora estás en la carne. ¿Ve? Ahí va el mismo tema.
Gálatas 4, el mismo tema. Y entonces llegamos a Gálatas 5. Entonces aquí en Gálatas 5, cuando Dios inspira por el Espíritu Santo a Pablo a escribir y dice, para libertad fue que Cristo nos hizo libres, por tanto permaneced firmes y no os sometáis otra vez a un yugo de esclavitud. Aquí el yugo de esclavitud es cuando tú permites que venga otra voz, no importa quién sea, no importa cuán elocuente, no importa cuántos libros traiga, y te enseña y te convence otro evangelio que el eterno evangelio del reino de Dios y del eterno propósito de Dios que ha existido desde antes de la fundación del mundo. Cuando este viene con otro evangelio a esclavizarte a que tú tienes que vivir cada día guardando la ley, guardando mandamientos, guardando el sistema legalista que la congregación, la iglesia, la denominación, el sistema eclesiástico al cual tú perteneces es el énfasis de ellos y lo que enseñan. Eso es lo que significa ser esclavo otra vez. Cuando tú has sido salvo por gracia, has sido salvo por los méritos, redimido por los méritos de Jesús en la cruz del Calvario. Tú no hiciste nada, Él lo hizo todo. Es más, lo que el Evangelio te dice es que en Cristo estás completo, estás lleno, lleno, lleno. La palabra griega que se usa ahí donde habla a menudo de completo y lleno es una palabra que significa que sobreabunda, lleno. No te falta nada, porque en Cristo tú lo tienes todo. Por eso, cuando viene el diabólico Satanás a influenciar los sistemas religiosos, a que ahora, ya que tienes a Cristo, ya que se te ha perdonado tu pecado y has nacido de nuevo, ahora te meten en la cabeza que tienes que vivir guardando un mandamiento o el otro o esto, o no poniéndote esto, o no comiendo acá, o no yendo aquí. Legalismo. Y todos los sistemas religiosos están contaminados de legalismo. Eso es lo que está hablando. Y toda la carta de Gálatas es sobre este tema. Es el tema de el otro evangelio y no el eterno evangelio del eterno propósito de Dios, del eterno reino de Dios que ha existido desde antes de la fundación del mundo. Pero sigamos leyendo Gálatas 5, porque queremos que resaltar algunas cosas que son poderosísimas. Mira lo que dice. Mirad, yo, Pablo, os digo que si os dejáis circuncidar o influenciar por ley y guardar mandamientos, Cristo de nada os aprovechará. ¿Para qué necesitas a Cristo? Porque entonces tú lo estás haciendo todo por tus obras. Tú te estás justificando por tus obras. No olvides que la palabra dice que nuestras obras son como un trapo sucio. Entonces tú coges un trapo sucio lleno de grasa, de aceite y tratas de limpiar tus manos quedan más sucias. A eso es que compara la Biblia cuando tú estás tratando de limpiarte con tus obras, con guardando ley, guardando y circuncidando. Entonces Pablo lo pone en esta forma. Yo, Pablo, os digo que si os dejáis circuncidar, Cristo nada os aprovechará, de nada. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida o vive bajo la ley, que está obligado a cumplir toda la ley. De Cristo, si tú quieres vivir guardando mandamientos y todo el sistema legal, porque por la santidad, porque esta es la forma de ser santo, y tengo que hacer esto, y no ir y me peino así, no me peino así, no me pongo prenda, o si me la pongo, o el vestido largo, o la manga, o no como esto. Todo eso es ley, todo eso es legalismo. O guardar un día, o observar una fiesta, o esto. Eso es legalismo. Eso es diabólico. Ese es el evangelio que viene a esclavizarte y a robarte la abundante vida en el Espíritu que Dios ya te ha dado en Cristo Jesús. Entonces dice,
De Cristo os habéis separado vosotros que procuráis ser justificados por la ley. De la gracia habéis caído. Ya no estás viviendo bajo la gracia. Ahora estás viviendo bajo la desgracia de tener que guardar y preocuparte. Yo conozco miles, no uno ni dos, miles. Yo personalmente los conozco. No olviden, yo he vivido en esta tierra 80 años, así que yo conozco bastante gente y he viajado el mundo entero. Entonces conozco mucha gente y conozco muchos religiosos, muchos. Y yo conozco líderes, entre comillas, pastores, apóstoles, profetas, evangelistas, que están amargados, inseguros, están cansados, están agotados, no tienen seguridad, no tienen esperanza, le tienen miedo a morir porque no están listos. ¿Sabe por qué no están listos? Porque piensan que no han guardado suficiente ley, no han hecho suficientes obras, no se han limpiado lo suficiente. Qué triste. Jesús dijo, yo vine para que tengas vida y vida en abundancia. Ah, pero Satanás viene a robarte y a matar y a destruir esa vida en abundancia con legalismo, con ley. Por eso la vida en el Espíritu es tan importante. Y por eso es que dice aquí, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, de Cristo os habéis separado vosotros que procuráis ser justificados por la ley. De la gracia habéis caído. Vuelvo a decir, te caíste de la gracia y estás en desgracia. Oh, pero tú vas al culto todos los domingos, porque los cultos se han vuelto legalismo. Yo conozco varios pastores que se paran todos los domingos y dicen, no olviden de congregarse, porque si no se congregan aquí van a ir al infierno. Si no se congregan aquí, el diablo se los va a comer. Si no, eso es legalismo. Pura religiosidad. Tu salvación no depende si tú vas o no vas. Tu salvación no depende si tú levantas la mano o la bajas. Tu salvación y tu redención y tu eterno propósito que Dios tiene contigo no depende de vigilias o cuánto ayunas o cuánto no. Nada de eso, porque todo eso ya te lo dio completo Dios en Cristo. Cristo ya vivió todo eso por ti. Lo único que Dios te está pidiendo es ven en libertad, en el gozo del Señor, porque la verdad te ha hecho libre. Y ven y ahora gózate la vida del Espíritu. Ven y goza el fruto del Espíritu. Ven para que tengas paz, para que tengas gozo, para que tengas amor, para que tengas paciencia, para que tengas mansedumbre, benignidad, dominio propio, porque contra tales cosas no hay ley. Ese es el fruto, el fluir. Ese es el organismo de Cristo fluyendo en ti. Ah, pero si tú quieres vivir en la desgracia de estar en ley, no vas a gozar nada de eso. Pues nosotros por medio del Espíritu esperamos por la fe la esperanza de justicia. Déjeme leer un poquito más abajo. Ya estos versículos los leímos, los estamos leyendo y repasando hoy. Porque hay algo que dice aquí muy claro en versículos 10, 11 y 12. Yo tengo confianza respecto a vosotros en el Señor de que no optaréis por otro punto de vista. Pero el que os perturba, mira clara la palabra, ¿a quién está diciendo Dios aquí por medio de Pablo? ¿Quién es el que viene a perturbar? El que viene con ley, el que viene con legalismo, el que viene con guardar mandamientos y hacer esto y dejarte de vestirte así, o sea, es el que viene a perturbar, a perturbar. Eso es lo que lo llama aquí. Pero el que os perturba llevará su castigo. Ojalá alguno de esos que se lo pasan con el legalismo y dándole el puño al púlpito con legalismo y santidad y legalismo y tienes que hacer esto y lo otro. Ojalá supieran que van a llevar su castigo. Quien quiera que sea, dice aquí. Pero yo, hermanos, si todavía predico la circuncisión, ¿por qué soy perseguido aún? En tal caso, el escándalo de la cruz ha sido abolido. Y ahí la palabra escándalo no es un chisme. Ahí la palabra es trampa. En el griego es la palabra escandalón, que es una trampa.
Era algo muy común en los tiempos de bíblicos, como cuando los cazadores, cuando iban a cazar un animal, ponían en un árbol una soga y le ponían una carnada y entonces hacían una fosa debajo de la carnada y la cubrían. El animal venía y brincaba a coger la carnada y caía en la fosa. Eso se llamaba un escandalón. Entonces, eso es lo que está hablando aquí Pablo, no es un chisme de escándalo. Aquí está hablando porque soy perseguido aún. En tal caso, el escandalón, la trampa de la cruz ha sido abolido. Ojalá que los que os perturban, aquí vuelve otra vez Pablo a enfatizar la palabra perturbar, te están perturbando, también se mutilaran, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solo que no uséis la libertad como pretexto para la carne, sino servíos con amor los unos a los otros. Escucha. Para Dios llevar a cabo su eterno propósito en la tierra, Él nos da la vida en el Espíritu aparte de la ley. Porque el propósito principal de la vida del Espíritu es servirnos unos a los otros. Y de esta forma, en amor, en la ley del amor, la ley de Cristo, en la ley del amor, la ley de Cristo, al servirnos unos a los otros, estamos estableciendo el reino de Dios aquí en la tierra. El reino de Dios aquí en la tierra, por medio de la vida del Espíritu. Mañana en la noche vamos a concluir esta serie de la vida del Espíritu. Y luego vamos a ir a la serie número 10, donde vamos a entrar en otro tema muy importante. Es una continuación de la vida del Espíritu, la vida del reino y el eterno propósito de Dios. Hasta mañana en la noche a las 7:30 en punto, hora central de Estados Unidos. No olviden que tenemos nuestro canal YouTube, por si eres nuevo aquí mirando esta programación. Tenemos un canal YouTube, Pastor David Castro. Entra allí, ve donde dice videos y ahí van a salir, hay como 300 videos de todo lo que hemos estado enseñando en esta programación, El Dios Desconocido. Hasta mañana, son bendecidos con toda riqueza espiritual en Cristo Jesús. Muy buenas noches.